Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Fíjense que en esta ocasión quisiera platicar con ustedes en torno a un tema que me parece relevante, dado que en los próximos días, el próximo 26 de septiembre, se estarán cumpliendo 80 años de la muerte de Walter Benjamin. De tal manera que no quisiera dejar pasar la oportunidad de reflexionar un poco en torno a su obra, en torno a la vida de este filósofo, pero también particularmente centrarme un poco en los últimos días de Walter Benjamin, particularmente a partir de una recuperación epistolar, de una recuperación de las cartas que tanto él como sus amigos, su gente cercana, mantenía y que nos permite dar cuenta de la situación en la que Walter Benjamin se encontraba en el momento de su muerte en 1940. Él nace en 1892 y bueno, es un filósofo en Alemania, es un filósofo que tiene una obra muy vasta que puede ir desde cuestiones de crítica de arte hasta cuestiones de radio, por ejemplo, tiene unas cápsulas de radio en un texto que se llama Radio Benjamin, que está bastante interesante, editado por Akal. Y bueno, muchos otros textos de corte también mucho más político, por supuesto. Particularmente, bueno, tenemos sus tesis sobre la historia, por ejemplo, o crítica de arte, como les comentaba, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Algunos otros, por ejemplo, como su crítica de la violencia, y una obra mucho más vasta entre los que se encuentran, bueno, estos textos y algunos otros, particularmente uno que a mí me gusta mucho, que bueno, es un texto grande, es una compilación grande, dado que son sus últimas notas cuando él estaba en el exilio, cuando él estaba refugiado en París, que es justo el libro de los pasajes de París. No es propiamente un texto acabado, es un borrador lo que ha llegado a nuestras manos, pues particularmente por los últimos días de Walter Benjamin que lo llevan a su muerte y de lo cual quisiera hablar ahora. Walter Benjamin tenía varias características que lo hacían particularmente peligroso para el régimen político de la época. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX en Alemania, así que Walter Benjamin no solamente vive la Primera Guerra Mundial, sino que vive de manera fuerte el ascenso del fascismo. Vive la llegada de Hitler al poder y el crecimiento del poder de Hitler en Europa y por supuesto alcanza a ver los primeros meses del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, el primer año prácticamente de la Primera Guerra Mundial, y logra dar cuenta precisamente del horror y de la catástrofe a la que la humanidad está siendo conducida. Ya desde sus tesis sobre la historia, él precisamente anunciaba que la situación en la que se vivía era una situación de excepción que ha devenido norma, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos la catástrofe, la muerte, la destrucción, la guerra y de alguna manera la forma en la que ya se había normalizado, particularmente en Europa, para Walter Benjamin eso era una alerta, era un aviso de que la humanidad estaba siendo conducida precisamente a la muerte, a la autodestrucción. Para él, e incluso habíamos llegado ya a tal grado, dice, de enajenación, que incluso podemos ser capaces de ver nuestra propia autodestrucción como un goce estético de primer orden, dice Walter Benjamin en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Así que, bueno, él precisamente denuncia y observa todo lo que está sucediendo en Europa y eso le lleva a que, bueno, sea perseguido por el régimen nacional socialista. Además, bueno, Walter Benjamin era comunista y era judío. Por lo tanto, pues tenía varias razones por las cuales para el régimen nacionalsocialista era un pensador peligroso, era un pensador adverso evidentemente al régimen y por lo tanto era
había sido perseguido y bueno, Walter Benjamin tuvo justo que huir de Alemania cuando Hitler llega al poder, ¿no? Y se instala en París, pero bueno, ustedes saben que en el primer año de la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Francia, llega a París el Ejército Nacional Socialista y entonces Walter Benjamin tiene que huir y logra escapar al sur de Francia hacia España. Pero bueno, lo cierto es que Benjamin no tenía tampoco ahí muchas expectativas, dado que en España pues se encontraba el régimen de Franco, que era un régimen también fascista, era un régimen junto con Mussolini en Italia, que tenían una alianza político-militar con el nacionalsocialismo alemán liderado por Hitler. De tal manera que intenta Walter Benjamin exiliarse y particularmente él esperaba irse hacia Estados Unidos, pero bueno, ya muchos de sus amigos ya estaban justo en Estados Unidos, quienes conocemos justo como los exponentes de la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, Adorno, Horkheimer ya estaban en Estados Unidos. También su gran amiga Hannah Arendt estaba también exiliada allá en Estados Unidos, aunque iba y venía un poco, pero tenía un poco más de libertad. Y su otro gran amigo judío, estudioso de la Cábala, Gershom Scholem, estaba exiliado en Jerusalén. Entonces, pues prácticamente él se encontraba solo en ese momento y estaba justo a punto de cruzar la frontera entre Francia y entre España y Francia, justo por la parte de Portbou, se llama el pueblo, en Cataluña, en el norte de Cataluña, en el sur de Francia, en el Mediterráneo. Es un pueblito muy chiquito. Y justo Walter Benjamin lo que intentaba era cruzar hacia Francia para de ahí poder tomar su camino hacia Estados Unidos. Sin embargo, pocos días antes, estamos hablando el 25 de septiembre, cierran la frontera entre Francia y España y no dejan pasar a Walter Benjamin para que bueno, pueda tomar su camino hacia Estados Unidos. Por lo tanto, él se queda en Portbou, en esta ciudad catalana, y la amenaza era que iban a ser exiliados, que iban a ser regresados, perdón, hacia París. El miedo, evidentemente, dado que ya los campos de exterminio, los campos de concentración era algo que se sabía, que ya estaban, digamos, en diferentes zonas de Europa, él sabía, temía que iba a ser enviado a un campo de exterminio. Por lo tanto, en la noche del 25 de septiembre, Walter Benjamin toma un veneno, decide que no quiere ser llevado hacia París, no quiere entrar en un campo de exterminio y toma este veneno que, bueno, lo mantiene todavía unas horas, un día prácticamente, verdaderamente un malestar terrible. Fue una muerte muy lenta, muy dolorosa, dado el tiempo que duró. Y él muere al día siguiente, justo el 26 de septiembre de 1940. Prefiere entonces suicidarse antes que ser llevado a un campo de exterminio. Historias como las de Walter Benjamin evidentemente pueden ser por miles en el contexto, pero es particularmente relevante dado que se trataba justo de un pensador que estaba denunciando con toda su fuerza lo que estaba sucediendo en la Europa fascista, en el ascenso del fascismo alemán en el mundo. De tal manera que, bueno, ese es un pequeño preámbulo solamente para compartir muy brevemente con ustedes justo esta relación epistolar que Walter Benjamin establece
Me voy a permitir por esta ocasión leer brevemente los fragmentos de estas cartas con la única intención de ser fieles, de ser fiel a la letra, a la propia carta, ¿no? Como un documento, documento testimonial. Bueno, para eso entonces voy a trabajar justo con materiales para un autorretrato, que es una compilación de varios textos que fue editado por el Fondo de Cultura Económica y que particularmente me interesa este texto porque retoma la nota que deja en el momento en el que se suicida y bueno, ahora veremos la importancia que eso tiene. Por otro lado, retomaré el texto de las correspondencias entre Theodor Adorno y Gershom Scholem, que bueno, justo como les había comentado, ellos dos son grandes amigos de Walter Benjamin, no necesariamente entre ellos en un inicio lo eran, de hecho Scholem es muy crítico de Adorno, en algún momento cuando Adorno hace como sus reflexiones en torno a la figura del judío en Europa, pero bueno, mantienen una gran correspondencia realmente desde el 39 al 69. Benjamin muere en el 40, entonces todavía después de la muerte de Benjamin mantuvieron una larga amistad. Y bueno, este texto fue editado por Eterna Cadencia. Y por el otro lado, también la correspondencia, pero entre Hannah Arendt y Scholem, precisamente, que fue editado por Taurus, Tradición y Política. Correspondencia Hannah Arendt, Gershom Scholem, 1939-1964. Así que voy a empezar entonces por la nota de Walter Benjamin, un poco recordando la situación en la que él se encontraba, que les he comentado. Ya lo habían detenido, él tenía la amenaza latente de la deportación hacia París, el campo de exterminio como una posibilidad y bueno, toma esta decisión y en esta nota de suicidio señala: en una situación sin salida no tengo otra alternativa que poner fin. Es en un pueblito de los Pirineos, donde nadie me conoce, que mi vida acaba. Le ruego transmita mis pensamientos a mi amigo Adorno y le explique la situación en la que me encontré. No me queda suficiente tiempo para escribir todas las cartas que hubiera querido escribir. Esa es la última nota de Walter Benjamin y que deja justo como la nota de su suicidio. Después, evidentemente, pues entendamos la época, él estaba en un pueblito con poca comunicación, su gente más querida estaba en Estados Unidos o estaba en Jerusalén, evidentemente estamos hablando de que él pues era un correo postal, entonces el tiempo que tardaba en llegar una carta y los sucesos que había entre que se enviaba una carta y se recibía podían cambiar incluso totalmente el sentido, la razón por la cual se enviaba una carta y en fin, las noticias llegaban pues evidentemente con retraso. Sin embargo, dentro de ese contexto no sucedió tan fuertemente así, ¿no? En realidad va a ser Theodor Adorno en una carta a Scholem firmada el 8 de octubre de 1940, un par de semanas después prácticamente del suicidio de Walter Benjamin, y le escribe a Scholem: querido señor Scholem, Walter Benjamin se ha quitado la vida. Había conseguido en Marsella su visa para los Estados Unidos, un puesto fijo en el instituto y todo estaba en orden. Solo que los franceses, al igual que todos los demás, no le dieron el visado de salida. A raíz de esto, intentó pasar la frontera por Port-Vaux y no lo consiguió. Después de una travesía a pie que aparentemente fue muy agotadora y las muchas dificultades causadas por los franceses, llegaron en su ida a Port-Vaux. Allí tenían la intención de deportarlos a Francia, por lo que solicitaron una noche de descanso que les fue concedida. Durante esa noche, Walter Benjamin
tomó morfina. Probablemente haya sido el 23 de septiembre, en la noche, escribe Adorno, no tenían todavía muy claras las fechas, pero hay una nota al pie que precisamente aclara: Benjamin tomó el veneno la noche del 25 de septiembre y murió la noche siguiente cerca de las 22 horas. Bueno, a la noche del día siguiente falleció y el miércoles fue enterrado. Los demás no fueron deportados de vuelta a Francia y llegaron todos sanos y salvos a Lisboa. De modo que Walter se mató estando ya salvado. El temor a que lo deportaran y lo ingresaran a un campo de concentración francés, quizás también el esfuerzo físico que excedía sus posibilidades, lo hayan llevado a eso. Es muy fuerte, porque ese día que intentaron pasar en realidad fue el único día que cerraron las fronteras. Al día siguiente las abrieron, como explica Adorno. Sin embargo, Walter Benjamin no se espera, el miedo, una multiplicidad de causas, llevaba muchos años siendo perseguido, siendo buscado, pues lo llevan a tomar la decisión de suicidarse. Eh, y es una paradoja de la vida también, porque uno puede pensar, bueno, se hubiera esperado un poco, pero por otro lado piensa, ¿y si no abrían las fronteras y si lo deportaban a un campo de exterminio? Es en esos momentos en los que se toman decisiones que claramente son vitales, que claramente marcan para siempre, algunas de este carácter intenso, de este carácter bueno, que llevan a una persona a acabar con su vida, si así lo considera dadas las situaciones. Bueno, es muy interesante también esta carta por la manera en la que la concluye Adorno. Continúa con una breve explicación de qué es lo que iba a pasar en Estados Unidos, eh, y dice al final de su carta: el final es tan horroroso y absurdo que todo consuelo y toda explicación son vanos en igual medida. Le pido encarecidamente que me escriba. No tengo la menor idea de cómo se sigue después de la muerte de Walter, y una noticia de usted sería de inmensa importancia. No tengo la menor idea de cómo se sigue después de la muerte de Walter. No tengo la menor idea de cómo se sigue después de la muerte de un amigo. Cómo se sigue, cómo se continúa, cómo se vive después de la muerte de un amigo, y particularmente en esas circunstancias. Bien, eh, otra de las cartas que justamente anunciaban la muerte de Walter Benjamin fue precisamente la de Hannah Arendt, que fue escrita muy breve para Scholem también. Lo que acabamos de leer es de Adorno para Scholem. Scholem estaba en Jerusalén, Adorno y Arendt estaban en Estados Unidos. Eh, y bueno, Hannah Arendt escribe lo siguiente: querido Scholem, Walter Benjamin se ha quitado la vida el 26 de septiembre en la frontera española de Port Vaux. Tenía un visado americano, pero desde el 23 los españoles tan solo dejaban pasar a portadores de pasaportes nacionales. Y hay una nota al pie que aquí explica justo qué es lo que pasó de manera más clara. El Reich alemán, ¿no? El Estado alemán, el gobierno alemán nacionalsocialista, había expatriado a los judíos alemanes residentes en el extranjero, que se habían convertido entonces en apátridas. No estaban protegidos por el Estado alemán, habían sido precisamente expatriados. Entonces era una situación en la que se encontraba Walter Benjamin, porque era un pasaporte sin nacionalidad, dada su condición, en fin, y el contexto, la persecución. Bueno, dice Hannah Arendt, no sé si estas líneas le llegarán. Vi a Walter varias veces en las últimas semanas y meses, por última vez el 20 en Marsella. La noticia nos llegó, al igual que a su hermana, con un retraso de casi 4 semanas. Los judíos mueren en Europa y se los entierra como a perros. Suya, Hannah Arendt. Cuando Scholem primero recibe la carta de Hannah Arendt,
a pesar de que fue escrita después, y recibe con retraso la carta de Adorno que leí en un inicio. eh, Responde después a Adorno dando más o menos una explicación de cómo él se había enterado y cómo había vivido la noticia de su amigo Walter Benjamin. Querido señor Adorno, esta carta está firmada el 11 de noviembre de 1940. Querido señor Adorno, su carta del 16 de julio, está hablando evidentemente de una carta que justo tardó muchísimo en llegar, previo a la muerte de Benjamin meses antes, estuvo mucho tiempo en camino, como suele suceder con las cartas provenientes de Estados Unidos, lamentablemente. Algunas de las cartas llegan luego de 4 semanas, otras después de 4 meses. Y es así que recibí su grito de socorro para Walter Benjamin pocos días antes de recibir por parte de Anna Stern, desde el sur de Francia, la horrible noticia del suicidio de nuestro amigo. Hannah Stern es el nombre de casada de Hannah Arendt, justo lo que acabamos de leer, la carta que acabamos de leer, solo que bueno, ella estaba casada con Gunther Stern, y justo, bueno, ella recoge el apellido de su esposo. Por eso Scholem se refiere a ella de esa manera, como Hannah Stern. Desde el sur de Francia, bueno, me cuenta que Walter, evidentemente debido a los esfuerzos realizados por usted, tenía una visa a Estados Unidos y que en la ciudad fronteriza de España no lo dejaron pasar. Hannah Stern, Hannah Arendt, no me dio ningún tipo de dirección suya, de modo que no puedo escribirle. Me cuenta que recibió la noticia también recién después de 4 semanas de parte de la hermana de él. Supongo que usted o bien ya tiene noticias más directas sobre los detalles o bien puede acceder a ellas con más facilidad desde Nueva York de lo que me resulta posible a mí. No necesito decirle lo que significa para nosotros la muerte de Benjamin y cuánto me importa enterarme de todo lo que esté relacionado con el último tiempo de su vida en la medida de lo posible. De algún modo y dentro de lo que las circunstancias actuales lo permitan, creo que es obligación de sus amigos encargarse de salvar sus papeles y ocuparse de conservar digna su memoria. Los acontecimientos de la historia mundial son de tal envergadura que la caída de un hombre genial prácticamente no se va a notar en este torbellino terrorífico y sin embargo hay suficientes personas para las que el recuerdo de este muerto permanecerá imborrable. Le ruego que me escriba acerca de todo lo que escuche y cualquier cosa que se pueda enterar. En caso de que sus propios papeles no se hayan conservado ni llegaran a Nueva York, soy yo probablemente la única persona que posee una colección relativamente completa de todos los escritos de Benjamin. Bien, recuperar la memoria del amigo a pesar de que no se sepa cómo vivir después de su muerte. Walter Benjamin dejó un gran legado a pesar de que se suicida joven, realmente joven, y me parece que es importante recuperarlo en la medida de lo posible. Yo siempre lo he dicho y lo digo con toda claridad ahora, para mí Walter Benjamin es una suerte de iluminado, es un pensador más allá de lo común, es un pensador más allá de lo normal, es un pensador apasionado, es un pensador que logra ver más allá de sus propias circunstancias, es un pensador que logra ver más allá de lo evidente, es un pensador que todavía nos interpela en pleno siglo XXI cuando él está escribiendo en la primera mitad del siglo XX. Hace 100 años nos sigue interpelando y de alguna manera es, parafraseando incluso una de sus tesis sobre la historia, recuperar la historia de los vencidos, la historia de los muertos, cepillar, dice, la historia contrapelo, precisamente para hacer justicia a todos los muertos que han sido olvidados, que han sido segregados de la historia oficial y de alguna manera a partir de esa recuperación de la memoria, a partir de esa recuperación de sus vidas, a partir de esa recuperación de su escritura, de sus ideas, pues
hacer un poco de justicia dentro de lo que ha sido la historia de injusticia de una excepción constante que no solamente se ha abocado a mandar a miles y millones de personas al olvido, a la precariedad, al sufrimiento, sino que además intenta presentarse como la única forma de entender el pasado y la única forma de entender la historia. El acontecimiento mesiánico del que hablaba Benjamin, el acontecimiento revolucionario, si bien tenía un carácter material concreto de un movimiento revolucionario que acabara con el fascismo, con la catástrofe a la que se advenía, lo cierto es que también tiene que ver con lo que para él era muy importante y que justo retoma en sus pasajes de París, que es la idea de la dialectización de la imagen, la dialectización de la vida, es decir, hacer aparecer, hacer sensible, tocar, percibir aquello que el orden, lo oficial, no quiere que sea percibido, no quiere que sea tocado, no quiere que sea recordado. Por eso la importancia de recuperar a Walter Benjamin a 80 años de su muerte.